Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputadas y diputados de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante esta honorable representación popular a presentar proposición de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Instituto Nacional de Migración, así como al Honorable Congreso de la Unión y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, migrantes y o refugiados en el territorio nacional y estatal, dispongan lo necesario a fin de aplicar las acciones necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, de conformidad a las exposiciones legales aplicables, le solicito autorice la dispensa de la lectura de la exposición de motivos y se inserte en el documento íntegro al diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias. Los flujos migratorios de la población infantil en contexto de movilidad humana han aumentado exponencialmente en el último decenio, ocasionando que miles de niñas, niños y adolescentes se trasladen hacia Estados Unidos de América, representando los migrantes de 0 a 19 años, el 23% de la población migrante internacional en el continente americano, de acuerdo a cifras de la UNICEF. De acuerdo a cifras más recientes, entre enero del año 2022 y marzo del año 2023, fueron asegurados 90.114 niñas, niños y adolescentes en condición migratoria irregular, de los cuales 10.544, es decir, el 12%, fueron deportados de conformidad con datos del Instituto Nacional de Migración, originarios de América del Sur y Centroamérica. Entre los infantes asegurados este año destacan los procedentes de Ecuador, con 4.670 niñas y adolescentes asegurados, 23% Venezuela, con 3.365, que es el 17%, Colombia, 1.428, que es el 7%, Honduras, con 1.987, representa el 9%, Guatemala, 1.805, el 9%, Haití, 951, que es el 3%, y 396 de El Salvador, representando un 2%. Desde octubre del año 2018 se presentó una nueva modalidad de migración denominada caravanas, compuestas por miles de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados de diversas nacionalidades. Este fenómeno, denominado flujos migratorios mixtos, ha configurado un nuevo desafío para visibilizar a un sector de la población migrante que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, por lo cual es sumamente urgente proteger y garantizar la salud y la vida de la niñez y la adolescencia migrante, porque mientras se toman decisiones, la crisis migratoria se acentúa en la frontera México-Estados Unidos, tras la expiración del denominado Título 42, el pasado 12 de mayo del 2023, medida implementada por Estados Unidos a raíz de la pandemia de COVID-19 para permitir la expulsión inmediata de migrantes. Los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes se replican cada vez más con resultados terribles y que no podemos permitir que terminen en tragedias irreparables. Los tráilers suelen ser el medio de transporte utilizado por los migrantes para cruzar México, aunque son peligrosos debido a las altas temperaturas en su interior y a los largos periodos al que se exponen los viajeros en medio de un asfixiante hacinamiento. A principios del 2023, las autoridades mexicanas encontraron en un puesto de control cerca de la frontera entre Estados Unidos y México a 57 menores no acompañados procedentes de Guatemala, además de otros 20 niños en un grupo de centroamericanos en el estado de Chiapas. Asimismo, en el mes de marzo se encontraron dentro de un remolque de un camión abandonado en el estado de Veracruz 103 menores no acompañados que provenían en su mayoría de Guatemala.
siendo uno de los mayores hallazgos de niños migrantes que viajan a través de México hasta la frontera estadounidense. El acuerdo por el que se emiten los lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración enuncia en los considerandos que la Secretaría de Gobernación creará grupos de protección a migrantes que se encuentran en territorio nacional y que el Instituto Nacional de Migración tiene la atribución de coordinar la operación y el funcionamiento de los grupos de protección a migrantes que se encuentran en territorio nacional, con el objeto de garantizar la protección y defensa de sus derechos con independencia de su nacionalidad o situación migratoria. Es importante destacar que la Ley de Migración y su reglamento establecen la obligación a la Secretaría de Gobernación de instrumentar acciones que permitan identificar y brindar una atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran, además de otros grupos importantes, las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, determinando además que el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría antes mencionada y tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, quedando de esta manera muy claro que la Secretaría, a través del Instituto Nacional de Migración, es la autoridad competente para establecer y crear los protocolos y rutas de actuación en el caso de niñas, niños y adolescentes. Si bien tienen participación los 3 órdenes de gobierno, los cuales deben apegarse a las rutas y políticas que establezca el Instituto, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 89, establece que los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional y estatales deben brindar la protección que la ley establece, mientras que el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de las niñas, niños o adolescentes, siendo este el primer paso para que inicie la ruta de acción en la aplicación de las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar sus derechos, por lo que resulta de fundamental importancia que quien conduzca las políticas públicas en el orden federal permanezca atento a actualizar el marco normativo correspondiente a través de los convenios de colaboración respectivos. En el caso de Chihuahua, el convenio correspondiente data de junio del año 2021, siendo a todas luces obsoleto, por lo que se actualiza la hipótesis respecto a la importancia de vigilar que las autoridades que ejercen actualmente la tarea institucional sean quienes asumen la responsabilidad administrativa. El artículo 105 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se establece también que el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, debe emitir un protocolo para asegurar que los procedimientos administrativos migratorios que involucren a niñas, niños y adolescentes respeten los principios y derechos que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y se privilegie el interés superior de la niñez. Protocolo que se emitió desde el año 2016, no siendo hasta la fecha actualizado. En el transcurso de estos 7 años, la realidad de la niñez y adolescencia migrante ha cambiado extraordinariamente, de tal manera que exige la adecuación de las normas administrativas correspondientes sin más dilación. Es importante destacar también que en el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante, publicado en noviembre del año 2020, establece en su transitorio tercero que el Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para la operación de los centros de asistencia social, así como el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A pesar de lo anterior, no se ha destinado dichos recursos y según análisis de CIPINA y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los principales obstáculos para el cumplimiento y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes es precisamente la falta de recursos.
El 22 de septiembre se sostuvo la reunión de coordinación binacional, en donde uno de los acuerdos precisamente es el de habilitar albergues para atender en especial a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no se ha llevado a cabo esta acción ni implementado garantías que transiten por el territorio nacional de los niñas, niños y adolescentes en calidad de migrantes, por lo que indudablemente urge que se establezcan las partidas presupuestales previstas en la ley y que el Instituto Nacional de Migración asuma su responsabilidad y se establezca una verdadera política de protección para los menores migrantes, en donde se coordine el actuar de los 3 órdenes de gobierno. La falta de albergues especiales violenta lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en cumplimiento con el derecho internacional. Además de su reglamento, establece que ninguna niña o niño migrante, acompañado o no, debe ser detenido en estaciones migratorias porque no es compatible con el interés superior de la niñez. En los hechos, no se ha dotado con las estructuras, el personal ni el financiamiento necesario para poder llevar a cabo dicha tarea, por lo que es urgente que se le dote de los citados recursos para cumplir a cabalidad con el acuerdo mencionado y establecer albergues especiales para ellos, pues de nada sirve contar con un marco jurídico protector y garantista de los derechos humanos si no se concretiza en los hechos. Bajo este contexto de crisis migratoria, previsiblemente serán este grupo, el cual es el grupo social más amenazado o vulnerado de sus derechos, siendo quienes requieren la más efectiva protección y restitución de sus derechos. Porque sin temor a equivocarnos, más allá de nuestras divergencias naturales, el tema de la niñez migrante es donde más compromiso deberíamos tener respecto a las políticas públicas que impidan retomar el peligro a los menores migrantes. Ante el escenario expuesto, resulta evidente que no existe coordinación institucional que permita la coadyuvancia en el cumplimiento de las disposiciones legales. Además, se ha dejado gran peso del establecimiento y cumplimiento de la política nacional a CIPINA, no existiendo verdadera responsabilidad por parte de las secretarías involucradas y del Instituto Nacional de Migración, operando cada uno por su cuenta. Cada vez que un menor emprende el camino de la migración, se abre un doble aviso, el de la conciencia social de que no se le ha podido brindar la certeza de manutención y desarrollo y el del propio menor, que desde el primer paso se sumerge en la incertidumbre. Una niña o niño migrante es una de las mayores expresiones de desamparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos señalados en el proemio del presente, sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado la siguiente proposición con carácter de punto de acuerdo. La 67ª legislatura de este honorable Congreso del Estado exhorta al presidente de la República para que, a través del Instituto Nacional de Migración, emita o actualice urgentemente el protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios, ello en cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, exhorta al Honorable Congreso de la Unión a fin de que dé cumplimiento al transitorio tercero del decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante, y destinen el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 los recursos necesarios para la operación de los centros de asistencia social, así como el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento. Finalmente, esta legislatura exhorta respetuosamente al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Administración Pública Federal para que a la mayor brevedad establezca las acciones de coordinación correspondientes con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, de tal manera que se actualice el convenio de colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y adolescentes en el marco de las leyes correspondientes, a fin de que las servidoras y servidores públicos actualicen en funciones, asuman las responsabilidades administrativas correspondientes. Todo lo anterior con el propósito prioritario de que las niñas, niños y adolescentes migrantes sean beneficiados con las políticas públicas
que el Estado mexicano tiene prevista para garantizar sus derechos humanos. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 3 días del mes de octubre del año 2023. Atentamente, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta.